¡Viva Italia! ¡Viva el pueblo italiano! Y vivan los pueblos del mundo. Permítanme hacer algunas reflexiones sobre el momento que estamos viviendo en el mundo y especialmente en América Latina y de manera particular en Venezuela. Pero antes, siempre tengo la tendencia de mirar atrás, de mirar a la historia, porque creo que no se puede entender el presente y mucho menos transformarlo hacia futuros mejores si no tomamos como ejemplo, como inspiración y como enseñanza las cosas que pasaron antes de nosotros llegar aquí, las cosas de la historia, las cosas de la historia. Miren, en primer lugar, mirando hacia atrás, hacia la historia, yo quiero rendir tributo, así como anoche rendíamos tributo en el Monte Sacro, allá en Roma, debajo de una bella luna llena que por ahí debe estar saliendo ya. Y rendíamos tributo anoche a un venezolano infinito que llegó aquí a Roma, aquí a Italia, por aquí pasó también por Milán, Roma. Era muy joven, tenía 22 años. Y a los 22 años había venido siendo forjado en el horno del sufrimiento, digámoslo así. Quedó huérfano de padre a los 3 años, huérfano de madre a los 9. Heredó una gran riqueza y se vino a Europa y en España se casó a los 20 años con una muy joven madrileña. Se fue a Venezuela recién casado y allá murió su joven esposa a los pocos meses. Así que quedó viudo a los 22, a los 20 quedó viudo. Volvió a Europa y comenzó a ser como invadido por el espíritu de la revolución. Comenzó a transfigurarse de un joven de la buena vida, un joven que se divertía mucho, un joven muy enamorado, pero se fue transfigurando y fue tomando el camino de la revolución. Le tocó ver la coronación de Napoleón Bonaparte, le tocó recibir el impacto de aquellos grandes principios de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. Y un día llegó al Monte Sacro allá en Roma, tenía apenas 22 años y juró, lanzó un juramento hace 200 años, eso fue el 15 de agosto de 1805, 200 años, era Simón Bolívar. Anoche rendíamos tributo a nuestro líder eterno, el joven Simón Bolívar, que juró en Roma dedicarle toda su vida, juró no darle descanso a sus brazos ni reposo a su alma hasta romper las cadenas que oprimían a nuestro pueblo, como él lo dijo por voluntad del poder español. Rendíamos tributo, pero además decíamos que hoy, 200 años después, el juramento de Bolívar está más vivo que nunca y es un reto para nosotros los bolivarianos, para nosotros los revolucionarios de este tiempo, de esta hora. Porque la revolución que Bolívar comenzó a hacer quedó pendiente y hay que terminarla porque no se ha terminado. La revolución no se ha terminado. Apenas comenzaba entonces un movimiento revolucionario que sacudió las estructuras de 300 años de imperio. Hoy quiero rendir tributo, ahora aquí en Milán, a un gran bolivariano. Libertador, paladín de la libertad de dos mundos fue aquel. Bolivariano infinito fue aquel que nació aquí en Italia por aquellos años. En 1807 nació, 2 años después del juramento del Monte Sacro. Vino al mundo Giuseppe Garibaldi. ¡Viva Garibaldi! Libertador de Italia,
unificador del alma del pueblo italiano. Garibaldi, lo sabemos, solo hay que recordarlo para reivindicarlo, para retomarlo, para revivirlo en nosotros, en nuestras luchas, en nuestra conciencia y en nuestra idea. Garibaldi luchó en Brasil por la República, combatiente e ideólogo, combatiente de las ideas y combatiente de la espada. Garibaldi luchó para evitar que el imperio del Brasil de aquel entonces absorbiera al Uruguay y sembró su idea y su vida en aquellas tierras suramericanas. Incluso, como él mismo lo dice en sus memorias, admiró y se inspiró mucho en la obra de Simón Bolívar. Y un día llegó a visitar por allá en una costa del Pacífico de Sudamérica a una anciana, a una mujer que ya no podía caminar. Y sin embargo, él en sus memorias, les voy a leer lo que escribió Garibaldi en sus memorias acerca de aquel encuentro con una de las más grandes mujeres que ha parido la América del Sur, Manuela Sáenz, ecuatoriana, quiteña, revolucionaria, compañera de Bolívar. Algunos solo la llaman la amante de Bolívar, pero no, fue mucho más que la amante de Bolívar. Fue quizá la mujer que más amó Bolívar. Y la amó no solo como mujer, sino como libertadora. Él mismo llegó a llamarla la libertadora del libertador. La libertadora del libertador una noche le salvó la vida. A Bolívar lo traicionaron y lo dejaron casi solo después, porque él quería hacer una revolución verdadera, no solo política, sino económica y social. Bolívar quería la igualdad y la libertad, porque la libertad sin igualdad lo que sirve es para que los poderosos aplasten a los débiles. La libertad sin igualdad, lo decía Juan Jacobo Rousseau. Rousseau lo decía de esta manera: entre el poderoso y el débil, la libertad oprime y solo la ley libera. Ese era el proyecto de Bolívar, libertad con igualdad. Era el proyecto del mariscal Sucre, era el proyecto de Manuela Sáenz. Ellos echaron al imperio español, pero Bolívar decía: le tengo más miedo a la paz que a la guerra. Luego había que construir repúblicas, y Bolívar decretó la libertad de los esclavos, y Bolívar decretó el reparto de tierras para los campesinos, para los indios. Bolívar decretó prohibiendo el trabajo manumiso de los indios. Bolívar legisló derecho del trabajo. Estoy hablando con trabajadores que saben muy bien de esto y líderes obreros. Bolívar decretó obligando a pagarle salario a los trabajadores. Bolívar decretó por la seguridad social. Bolívar llegó a decir que el mejor sistema de gobierno sería aquel que le diera a su pueblo la mayor suma de seguridad social. Y eso era 1819. Estamos hablando de 1819. En el Congreso de Angostura presentó su proyecto de constitución para la Tercera República, la República meramente bolivariana, que luego se convirtió en la Gran Colombia, que cayó con Bolívar y se hizo pedazos en 1830. Bolívar llegó a decir que el sistema de gobierno más perfecto sería aquel que le diera a su pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible. Felicidad, felicidad, felicidad para los pueblos. Igualdad, justicia. Simón Bolívar llegó a decir que la justicia debe ser la reina de todas las virtudes republicanas. Era un gran republicano. Era un gran revolucionario. ¡Viva Bolívar, carajo! Decimos hoy desde Milán.
Vive Bolívar en nuestras banderas. Bueno, fíjense lo que escribió Garibaldi después de haber visitado a aquella anciana que ya no caminaba. Muchos años después de muerto Bolívar, Manuela vivía todavía. Y allá llegó Giuseppe Garibaldi, el gran libertario italiano y bolivariano. Y escribe en sus memorias lo que les voy a leer aquí. En Paita desembarcamos, escribe Garibaldi, y nos quedamos un día. Y fui hospedado en casa de una generosa señora del país que se encontraba en cama desde hacía años, porque había tenido un ataque apopléjico en las piernas. Pasé parte del día junto al lecho de la señora, yo sobre un sofá, y aunque estuviese mejor de salud, me veía obligado a quedarme tendido y sin moverme. Doña Manuelita Sáenz era la más graciosa y gentil matrona que yo haya visto jamás. Había sido la amiga de Bolívar y conocía cada mínima circunstancia de la vida del gran libertador de América, cuya vida entera consagrada a la emancipación de su país y las virtudes que lo adornaban no lograron, sin embargo, sustraerlo al veneno de la lengua mordaz de la envidia y del jesuitismo que le amargaron sus últimos días. Fin de la cita. Eso escribió Giuseppe Garibaldi de Manuela y de Bolívar. Y ciertamente las oligarquías de aquella América antes española traicionaron a Bolívar, lo echaron, y al final él terminó diciendo, expulsado de su propia patria después de haberla libertado, llegó a decir: Jesucristo, Don Quijote y yo, los tres grandes majaderos de la historia. Llegó a decir: ¿de qué sirvió esta independencia? He arado en el mar. Llegó a decir: lego mi código a la posteridad. Llegó a decir: vámonos de aquí, esta gente no nos quiere. Y murió solitario, llorando sus penas en las costas del Caribe. Solo que con Bolívar ha pasado en América Latina lo que anunciaba un gran cacique indígena, de aquellos mártires de la resistencia indígena contra el imperio español, a los que también hay que rendir tributo siempre, a los indígenas que resistieron durante años el atropello imperialista en las tierras de América. Era uno de los grandes líderes indígenas. Lo estaban martirizando, le cortaban los brazos, le cortaban las piernas y él moría. Y cuando sintió que iba a morir, lanzó una profecía, lanzó un grito y dijo: muero hoy, pero algún día volveré, hecho millones. Así pasó con Bolívar. Murió en Santa Marta, pero ha vuelto hoy hecho millones de hombres, hecho millones de mujeres en las tierras de la América Latina. Garibaldi, viva Garibaldi, y el espíritu del alma italiana que él ayudó a forjar, el alma del pueblo italiano. Creo que el pueblo de Italia y el pueblo venezolano tenemos allí dos grandes inspiraciones en una sola: Bolívar y Garibaldi, Garibaldi y Bolívar. Inspiración para las batallas que tendremos que dar en este siglo XXI para cambiar al mundo y salvar la humanidad, salvar la especie humana. Por eso decimos hoy: ¡viva Bolívar y viva Giuseppe Garibaldi!